Dios y de la Patria, se abre la sesión. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ministra Brodsky. Gracias por estar acá presente. Aquí estamos el senador Sangüesa, el senador García Ruminot, el senador Quintana y quien habla. Aprovechamos de saludar también al señor ministro de Educación, que se encuentra de manera remota con nosotros en esta comisión. Saludamos al rector Carlos Saavedra en representación de las universidades del G9, a Cristian Mellado, que también nos acompaña en el día de hoy, a los equipos asesores tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Cultura. Le ofrezco la palabra al señor secretario para la cuenta. Gracias, presidenta. En materia de cuenta ha ingresado a esta comisión con fecha 12 de octubre un proyecto de ley que autoriza construir un memorial y circuito de memoria en la comuna de La Reina, en recuerdo a las víctimas de la Caravana de la Muerte. No tiene discusión, no. Ingresa a esta comisión por lo que yo planteé al comienzo, que todavía la otra no está constituida. Y también se ha hecho presente la urgencia simple para el proyecto que obliga a la adopción del régimen de Federación Deportiva Nacional para aquellas entidades que tengan recursos públicos de manera permanente. Es un proyecto que está para discusión en particular hace algún tiempo en la comisión. Son dos proyectos que, en teoría, de acuerdo a un acuerdo que adoptó el Senado hace algunos días, la Comisión de Educación no podría seguir analizando. Esta Secretaría estima que son proyectos que están radicados ya en esta instancia, aunque la Comisión es la que tiene que definir respecto de qué pasa con los proyectos de cultura y de deportes que están radicados en esta comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias. Cuando tengamos el quórum suficiente, vamos a recabar el acuerdo para que esta comisión oficie a la Secretaría General el criterio de procedimiento. En nuestra opinión, aquellas iniciativas que se encuentran ya en tramitación, con algún grado de tramitación en estas áreas, debieran continuar en esta comisión, pero recabaremos el acuerdo en esa oportunidad. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? Quisiera ofrecer la palabra a la... Varios, sí. Por favor, senador Sangüesa. Gracias, presidenta. Lo que pasa es que algunas organizaciones me han manifestado que se están recabando información a través del Colegio de Profesores respecto de una modificación al artículo 170, el decreto ley 170. Entonces, quisiera, si pudiésemos oficiar al Ministerio, porque me parece rara la fórmula que se está utilizando, que sea a través de gremio esta recopilación de información y donde no se ha tenido tampoco en consideración que participen directamente los apoderados. Entonces, quisiera, si pudiésemos oficiar al Ministerio para que nos aclarara esta situación respecto al decreto 170. Si les parece a los integrantes de la comisión, así lo haremos. No obstante, está el ministro de Educación. A lo mejor al momento de hacer uso de la palabra, el ministro podría referirse también a la duda que ha planteado el senador Sangüesa. Si les parece, enviamos el oficio. Esta sesión ha sido convocada para poder continuar con la discusión. Tenemos al menos 3 puntos en la tabla. Continuar la discusión en particular del proyecto de ley que dice relación con establecer el concepto de circo tradicional chileno, y por eso tenemos a la ministra acá. También ha sido convocada para escuchar al rector Carlos Saavedra, en representación del G9, al alcalde de la Municipalidad de Punta Arenas respecto al proyecto de ley misceláneo. Así es que una vez que concluya la presentación y la intervención de la ministra, vamos a dar paso al rector Saavedra, al alcalde de Punta Arenas y al ministro de Educación, en ese orden. Ministra, le ofrecemos la palabra porque este proyecto respecto de circo tradicional chileno, que es la moción, parecía ser un proyecto simple y como nada es tan simple como se ve,
queremos escuchar la opinión del Ministerio. Hemos trabajado a través de sus asesores también con el Ministerio, algo que valoramos muchísimo, así es que hacemos público nuestra valoración al trabajo que realiza Carolina y Sergio en representación del Ministerio con esta comisión. Ministra. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes. Y por su intermedio a los demás senadores de la comisión. Efectivamente, bueno, primero queríamos agradecer el interés de esta comisión por de la materia del circo chileno. La verdad es que es importante para nosotros que exista interés en legislar sobre esta materia. Y por otro lado también, para comenzar, quería dar cuenta de que el circo tradicional chileno hoy día fue reconocido por el Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio como parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Ingresó al registro de patrimonio cultural inmaterial y posteriormente fue reconocido oficialmente como elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en el país y formalizándose su incorporación al inventario del patrimonio cultural mediante decreto número 23 del 18 de abril de este año. Bueno, también decir que este proyecto de ley, esta moción, corresponde a una moción del ex senador Navarro, de las senadoras Aravena y Proboste, el senador Quintana y el ex senador Montes, y propone modificar 2 cuerpos legales para reemplazar la expresión circo o circo chileno por la expresión circo tradicional chileno. Las leyes que se modifican en este caso son la ley 20.116, que establece normas en beneficio del circo chileno, y la ley 21.026, que declara el primer sábado de septiembre de cada año como el Día Nacional del Circo. Ante esta moción queríamos presentar algunas dificultades que hemos observado en el proyecto de ley, ya que si bien se evalúa como positivo el reconocimiento que se busca hacer al circo tradicional en Chile, del cual estamos muy de acuerdo en que se reconozca y se le dé mayor relevancia, el proyecto tal como está planteado genera dificultades para nosotros, al menos desde las políticas públicas, por lo siguiente. En primer lugar, el proyecto de ley busca diferenciar al circo tradicional chileno de otras manifestaciones de las artes circenses, porque las artes circenses tienen manifestaciones diversas que no solo responden a lo que se conoce o lo que se define como circo tradicional, sino que también está, por ejemplo, lo que se define como circo contemporáneo o nuevo circo, que son nuevas manifestaciones del circo en Chile, y también hay otras expresiones circenses de una disciplina que ha ido creciendo y ha ido diversificándose en sus estilos. Y por lo tanto establece determinados beneficios únicamente para el circo tradicional, lo cual se aleja de la política de fomento a las artes escénicas del Ministerio. Y también porque la ley número 21.175 del 2019, que es la ley de fomento de las artes escénicas, señala en su artículo 2, número 1, la definición de artes escénicas sin establecer diferencias entre tipos de circo, incluyendo en ese sentido dentro del circo chileno tanto el circo tradicional como el circo contemporáneo y otras manifestaciones de la arte circense. Entonces, para nosotros nos parece importante mantener esta apertura, digamos, a las distintas manifestaciones de circo que hay en nuestro país y no generar diferenciaciones o discriminaciones según el estilo, ya que es importante reconocer todas estas manifestaciones y apoyarlas debidamente desde las políticas públicas. Más allá de eso, de todas formas, nos parece quizás importante que se pudieran definir quizás las distintas manifestaciones que existen, pero no generar discriminaciones entre una y otra. Eso, Presidenta, es lo que veníamos a exponer. Si hay más dudas, quedo atenta. Bueno, muchísimas gracias, Ministra. Quiero ofrecer la palabra sobre este punto a los señores senadores. Ahora que estamos todos, quisiéramos también recabar el acuerdo, porque en la cuenta se señaló el ingreso de un proyecto o de 2 proyectos que dicen relación con temas uno de cultura y otro de deporte. Dada la votación reciente, hace 2 semanas, creo que sería importante tener un pronunciamiento de parte de la Secretaría del Senado, de manera que aquellos proyectos que hoy están en esta comisión, que ya han iniciado trámite, dado que todavía no se constituyen
las otras comisiones, la otra comisión, puedan seguir siendo vistas por esta comisión, o al menos que la Secretaría defina un procedimiento. Si les parece, si lo acordamos. Senador García. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a la señora ministra y a sus asesores que ya son conocidos de nuestra comisión. Y yo deduzco, ministra, de sus palabras que usted no está de acuerdo con el proyecto, no está de acuerdo con que agreguemos la expresión tradicional a la norma que ya existe, en que existe, digamos, en que tenemos el reconocimiento al circo chileno, que quede como circo chileno, no como circo tradicional chileno. Yo deduzco eso. También escuchamos a los asesores, creo que en una oportunidad anterior, y quería confirmar que es eso lo que debemos entender, ¿verdad? Así es, senador. Efectivamente no estamos de acuerdo con incorporar la palabra tradicional dentro de estos cuerpos legales porque efectivamente generaría una discriminación entre distintas manifestaciones del circo. Se ruega cerrar los micrófonos a las personas que nos acompañan de manera telemática. Muchas gracias. Ministra. Sí, solo ratificar eso, que no desde el Ministerio al menos nos parece que no sería positivo, porque para nosotros desde la política pública nuestro deber es apoyar todas las manifestaciones de artes circenses y no discriminar según tipo de género, etcétera. Muchas gracias, ministra. No sé si hay más consultas. ¿Hay más consultas? Bueno, queremos agradecer a la ministra por haber concurrido personalmente a esta comisión. La vamos a acompañar mañana también en la discusión del presupuesto, que esperamos esto se vea ahí reflejados los compromisos en materia de cultura. Nos ha quedado bien clara la posición del Ejecutivo. Queremos ofrecer la palabra de inmediato al rector de la Universidad de Concepción, rector. Entonces esto lo dejamos pendiente para una próxima resolución. Lo vamos a dejar pendiente. Ya. Muy bien, gracias. Gracias. Para que podamos... No, muchas gracias. Gracias. Rector Saavedra, le ofrecemos la palabra por hasta 15 minutos. A usted, a todos los senadores integrantes de la comisión y a todos quienes están presentes en esta sesión. Indicarle que me acompaña también en esta oportunidad el rector Cristian Mellado, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, como presidente alterno de G9. ¿Será posible proyectar una presentación? Está habilitado para poder compartir, rector. Ahí sí. Bueno, tal como indicaba, lo nuestro es hacer una presentación en torno al presupuesto, al proyecto de presupuesto en el ámbito de educación. Saludar también al ministro de Educación, que entiendo todavía está en la sesión. Y primero, para poner un contexto muy breve acerca de lo que nos convoca hoy día, es el aporte histórico que han hecho las universidades de G9 al desarrollo del sistema universitario nacional. Ustedes pueden ver que allí hasta el año 1954 se crea el Consejo Rector de Universidades Chilenas, y las 5 de las universidades de G9 ya se habían creado. 2 años después se creó la Universidad Católica del Norte, y las universidades que se derivaron de la Pontificia Universidad Católica de Chile tienen una, si bien aparecen formalmente en el 91, los proyectos son bastante anteriores a ello, dada la presencia en los territorios en que se encontraban. Las universidades de G9 se encuentran presentes en 11 regiones y 20 ciudades. Solo recordar
el reconocimiento histórico que se hacía a las instituciones de educación superior, esto en la reforma constitucional de 1971, que introdujeron modificaciones al artículo 10, el número 7 de la Constitución de 1925, lo que hace la reforma del 71, que es conocido como el pacto de gobernabilidad en ese momento, indica en forma precisa: las universidades estatales y las particulares reconocidas por el Estado son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica. Corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente, de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país. Como sabemos, esto fue modificado y derogado en la Constitución de 1980 y, por lo tanto, desde G9 hemos permanentemente propuesto que se recupere ese reconocimiento constitucional. Sin embargo, esto es simplemente para poner un contexto histórico en el cual hacemos el análisis del proyecto de ley. Indicar en un gráfico que espero que sea muy simple, aquí están los aportes institucionales que se realizan a las universidades estatales y de la red G9 como integrantes del sistema tradicional de universidades chilenas. Allí podemos ver la evolución entre los años 2017 y la propuesta de ley del 2023. En un caso aumentan desde 303.000 millones de pesos a 344, y en el caso de la red G9 estos disminuyen desde 175.000 a 162.000 millones de pesos. Esa es la variación. Si uno revisa el per cápita por estudiante, aquí es más notorio el efecto, y observamos que entre el año 2017 y en lo que está considerado en el proyecto de ley para las universidades de G9, disminuyen en cerca de un 30% estos fondos. Como ya saben, el crecimiento equivalente al infractor general es de 6,3 nominal, y si pensamos que va a ser cercano al 14%, en la práctica esto equivale a una caída del 7,4%. Ya llevamos un 13,7 acumulado a septiembre de 2022. Algunos fondos particulares respecto a financiamiento público de carácter institucional para la red se ha reducido en un 5,5% real en los fondos asignados desde el 2017. Y en el proyecto de ley se considera una disminución nominal de 35% para el Fondo de Desarrollo Institucional de las instituciones no estatales, y voy a explicar posteriormente el efecto que tiene sobre nuestras instituciones, dado ya un cambio en el año 2021. Y en particular, esto es algo que esperamos que cambie, naturalmente. En el proyecto de ley los recursos en términos de gratuidad se incrementan un 12,4%. Entendemos que estos deben estar a la espera del IPC anual efectivo para corregirse en el mes de noviembre, al menos al IPC, que es lo que señala la ley. Ahora, desde el punto de vista de las instituciones de educación superior que se encuentran en CRUCH, en particular las de G9, son distintos elementos los que dificultan nuestro quehacer en el último tiempo. Ustedes ya vieron los gráficos en términos de los aportes que recibimos, tanto totales como per cápita, y se han generado dificultades tanto en recursos corrientes como en fondos de inversión. En particular, en esto, si bien está contenido en la glosa del año, en el proyecto de ley del 2023,
está incorporado el uso del Fondo Solidario de Crédito Universitario en un 35% de los excedentes del último año. Entendemos que este es un retroceso significativo con respecto a lo que ocurrió en el año 2022. En el año 2022 se permitió un 35% de los fondos de los excedentes del último año y un 25% de los excedentes acumulados. Y en realidad estos se siguen presentando dificultades, en particular asociados a la postergación de la vigencia de los aranceles regulados. Entonces, lo que estamos solicitando en particular aquí es la autorización de emplear un 50% de los excedentes acumulados hasta el año 22, del año 22, perdón, en los alcances que tiene el artículo 108 de la ley 21.091, que limita los cobros que pueden hacer las instituciones a los estudiantes que exceden el primer año de estudios de la gratuidad. Adicionalmente, estamos solicitando que se puedan utilizar el 50% de los excedentes acumulados hasta el año 2021 para hacernos cargo tanto de las nuevas demandas que se imponen en términos del desarrollo del sistema de educación superior, como para las exigencias en términos de calidad, lo que involucra infraestructura y equipamiento, y también para hacernos cargo de los déficits que se derivan también de la postergación de la puesta en vigencia de los aranceles regulados, una ley corta que conoció esta comisión, y en particular allí los artículos 35 y 38 transitorios. Esta es una propuesta muy concreta que pienso que sobre la cual existe unanimidad al interior del Consejo de Rectores. También aquí, con respecto a los fondos de desarrollo institucional, solicitamos que se puedan restablecer los fondos que entre el año 1980 y el año 2020 tuvo acceso a la red de universidades de G9. Estos corresponden tanto a transferencias por gastos corrientes como de capital, y el monto total actualizado, los fondos que se eliminaron el año 2020 y que afectan únicamente a G9, corresponden en dineros actualizados a 9.765 millones de pesos. Así es que lo que esperamos es que se pueda restituir estos fondos, es lo que solicitamos para incorporar las actividades que han dejado de financiarse a partir de la eliminación de estos fondos. Parcialmente lo que se nos había planteado el año 2021 es que estos fondos eran parcialmente asignados a otro fondo de desarrollo institucional al que ahora tenían acceso otras instituciones de educación superior. Lo que uno puede observar en las glosas presupuestarias al analizar los montos, percibe que esto en la práctica no ocurrió porque este monto total desapareció de las glosas el año 2021 y no ha sido repuesto. No, existen otros elementos de considerar la posibilidad de incrementar realizar un reajuste al basal por desempeño, y si bien nos alegramos del reajuste nominal que tuvo el fondo AIWE para las universidades estatales, estamos solicitando que pueda desarrollarse un mismo tratamiento para las universidades de G9. En la práctica esto significa un incremento de 9.423 millones de pesos. Y lo que indicaba respecto del ajuste fiscal directo, que es el fondo de libre disposición para las instituciones que tienden a paliar los desafíos que tienen nuestras instituciones en cuanto a la reajustabilidad de remuneraciones, poder hacer el ajuste del 12,4% que está en este momento al IPC esperado o al IPC presente en este momento. Allí está la presentación. Rector Mellado, si existe algún comentario extra en esta materia.
Oiga, Orellana. rector, son bien preocupantes los datos que exhibe el presupuesto para las universidades del G9, particularmente lo que dice relación con la disminución de cerca de un 35% en FDI y además compartimos en que una forma de suplir aquello tendría que ver con un grado de flexibilidad en la glosa que nos ha costado tanto sacar adelante y que tiene que ver con el uso de los excedentes y que ustedes proponen un 50%. Creo que eso es algo que mañana se puede explorar también en la discusión del presupuesto. Muchísimas gracias a los rectores del G9 por esta presentación que hacen a la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Y quedamos disponibles a cualquier consulta que exista en estas materias. Hemos iniciado solo para informarle que estos elementos centrales que hemos planteado ya los hemos propuesto o los hemos informado a la Subsecretaría de Educación Superior. Bueno, muchísimas gracias a ambos rectores, rector Saavedra, rector Mellado, por estar en el día de hoy acá en la comisión también. Muchísimas gracias y quiero hacer presente que se ha encontrado durante toda la presentación de ustedes la asesora del senador José Miguel Insulza, que preside la cuarta subcomisión mixta, que es donde está alojado el presupuesto del Ministerio de Educación. Así es que también valoramos y reconocemos su presencia. Muchísimas gracias a ambos rectores. Muchas gracias. Hasta pronto y agradecemos también la presencia de la asesora. Muchísimas gracias. Ya está con nosotros el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, que ha sido invitado por esta comisión y particularmente por el senador José García Ruminot. Alcalde, su presencia en esta comisión dice relación con el segundo punto de la comisión del día de hoy, que es continuar con la discusión de la ley miscelánea. Está con nosotros también el ministro de Educación, que a continuación de su presentación ya vamos a entrar de lleno en esa discusión, pero dado que ha sido importante para esta comisión, que escuchó a diversos actores, reconocemos que no se escuchó en ese momento a alcaldes como en su caso. Por eso le ofrecemos la palabra por hasta 10 minutos, alcalde. Rector, alcalde, no lo escuchamos. Vemos que mueve los labios, pero está silenciado, alcalde. Ahora tenemos un problema técnico que seguramente es el volumen de su equipo, alcalde, porque vemos que tiene su micrófono abierto. ¿Lo vemos? No escuchamos. Alcalde, lo vemos a usted bien, mueve los labios, pero no lo escuchamos. Sí. A ver si con el apoyo que vimos les estaba llegando con... Ahí sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Creo que Arcuro hace algunos años atrás. Disculpe. No, está muy bien. Muchas gracias, senadora, y quiero dar gracias a los miembros de la comisión, sobre todo al senador García, que tuvo una gestión importante para poder estar acá. Me acompaña doña Mariluz Herrera, que va a tener la presentación. Si no pueden compartir pantalla. Mientras se comparte pantalla con la encargada de planificación, quiero señalar la primera declaración. Santiago no es Chile y nuestra Chile es muy diverso. Y justamente entendiendo la voluntad del Ejecutivo con
esta ley miscelánea. En el caso de Punta Arenas, que corresponde junto a los demás alcaldes de nuestra región, comenzar el 1 de enero del 2023, hoy nos encontramos con un problema que es sustancial. Y por eso, si pueden compartir pantalla con doña Está ya Marilu. autorizado, alcalde. Ya, por favor, Marilu, si puedes comenzar con la presentación. ¿Me está escuchando? Quiero contar que nosotros tenemos un déficit que lamentablemente es estructural, y por eso aquí le hemos puesto como desafío de mantener el servicio educativo en nuestra ciudad. Y uno se da cuenta, si avanza la siguiente lámina, por favor, Marilu, nos encontramos con un déficit de que llegamos de 14.000 millones a 5.000 y tanto. Pero ¿cómo, si están con tan poca plata, cómo bajaron? Básicamente fueron pagos de juicios que comenzaron por hechos del 2014, 2015, 2016, incluso hubo un juicio de 4.000 millones de pesos que tuvimos que pagar el año 2010-18, que fue muy, muy complicado, y por eso que nuestra deuda ha bajado, pero finalmente nuestros ingresos permanentes todo el año son los que hoy nos generan una constante. Vamos con la siguiente, por favor. La deuda de estos 5.000 millones de pesos, aquí está claramente identificada, la presentación la tienen los señores senadores, finalmente, donde vamos desde los consumos, pero el grueso de nuestra deuda claramente es que el dinero que llega por subvención no cubre finalmente los gastos que tenemos. Y uno de los temas que lo vamos a ver adelante, suman temas estructurales, y aquí quiero ver finalmente los juicios pagados, porque dicen, pero ¿cómo? Si dicen que no tienen plata, ¿cómo pagaron? Bueno, fui finalmente con los juicios, porque finalmente aquí estamos siempre en línea roja, líneas más rojas de repente, y aquí ven, por favor, el año 2018, como les contaba, casi 5.000 millones de pesos. Nuestra municipalidad tiene un presupuesto que es menor que el de La Pintana y Estación Central. Todos creen que Punta Arenas tiene como municipalidad un presupuesto grande, pero recordar que muchos de los beneficios que tenemos como zona extrema son asumidos con la municipalidad, por eso que nuestros ingresos son mucho menores. La evolución de matrícula es clara, ¿no es cierto?, con una baja consistente. Los dos periodos más bajos han sido producto de los paros. Los paros espantan finalmente a los papás y se van del sistema, lo que nos genera, además de una baja, el problema que tenemos, que de todo Chile, y sobre todo post pandemia, de la baja asistencia, que hoy llega a un 83% en línea con la situación nacional, que por supuesto nos complica de manera sustancial. Nos dicen, pero usted ha administrado mal, la dotación docente es gigante, claro. Y puedo decir que hay casi un 11% de horas, porque hay que hablar de horas, no de números de profesores, finalmente de horas que hoy no están siendo, no hay clases, son personas que se pagan sin hacer clases. ¿Por qué razón? Muchas normas, sobre todo la ley de titularidad, chocó con el PADEM, o sea, el mismo Estado dio dos instrumentos que anularon finalmente la baja en horas, de tal forma de no el Estado perder dinero, ¿no es cierto?, como lo está también haciendo. Hoy tenemos, insisto, casi un 11% de horas que están en exceso. ¿Qué nos pasó? La titularidad chocó con el PADEM. Y hoy, para poder hacer estos retiros voluntarios, finalmente tenemos que tener un dinero que por supuesto no los tenemos. Y por eso aquí están las horas finalmente con el actual excedente respecto a la acción docente. En la siguiente lámina vamos a ver qué pasó con los asistentes. Pero ¿cómo han subido los asistentes? Íbamos perfecto hasta el tema de la pandemia. ¿Qué pasó? Que los sueldos son tan bajos que para hacer, por ejemplo, el tema y pasa en todo Chile, que un número importante de asistentes son personas mayores que tienen licencias prolongadas. Y estas licencias prolongadas, finalmente, si bien es cierto, se dan por el tema de su seguro de salud, hay que limpiar los colegios y hay que trabajar finalmente en trabajos tan importantes como eso. Los sueldos que pagamos son es el sueldo mínimo. Y por cierto, claro, cuando hay 10 horas por allá, o 15 horas por allá, o 20 horas, nadie quiere trabajar y nos exigen finalmente tener los colegios como corresponde, y es parte, y tenemos que contratar por 44 horas para que la remuneración sea un poco más atractiva, y este es un tema que ha significado aumentar
los asistentes. Si uno va con detalle, nosotros tenemos un porcentaje de licencias médicas que es muy superior al promedio de cualquier industria, ¿no es cierto? Y esto también significa tener reemplazos prolongados que no van, salvo que tengamos este tipo de contratos en horas finalmente que son grandes. En términos generales, con la siguiente lámina, se van a dar cuenta que nuestro déficit de funcionamiento es de 9.000 millones de pesos, que es una brutalidad de dinero. Pero ¿cómo tanto? La mayoría, y ustedes ven que el 93% de gastos sean personal. Y quiero aquí ser súper claro, finalmente, que el programa tan lindo como el programa de integración escolar no está financiado para nada. De hecho, o en un colegio particular subvencionado, una persona que quiera matricular, ese colegio no tiene la obligación de tener los servicios educativos de integración. Nosotros lo tenemos y ha ido aumentando, tal como baja la matrícula, ha ido aumentando el programa PIE. Y yo puedo señalar que el Estado hoy no nos paga ni la mitad, ni el 50% de un sistema, de un programa que es tan lindo y que creo que es una de las grandes razones por mantener, para justificar la educación pública. Y aquí están los gastos que ustedes ven, que son objetivos. Finalmente ustedes dirán, ¿y qué han hecho? Bueno, más adelante vamos a ver que no nos hemos quedado finalmente en solamente llorar. Hemos ido avanzando dentro del margen, respetando también los derechos laborales que también son fundamentales, no solamente en el discurso, sino también en la acción. Caja de fruto mercado. Este es nuestro déficit mensual, entre lo que ingresa y lo que se gasta. Casi 800 millones de pesos mensuales. 750 para ser exacto. Y ustedes ven aquí los flujos proyectados que tenemos mes a mes, hechos objetivos, ¿no es cierto?, que incluyen la situación actual. Y el flujo, si esto se ha disminuido o los números rojos, seguimos finalmente en una situación. Es decir, ¿y por qué no aumentan la asistencia? No puedo obligar al papá a llevar al niño después de la pandemia porque no lo están llevando, sobre todo los cursos más pequeños. Y por eso es que tenemos una baja. En mis tiempos, si uno faltaba el 5% de la asistencia, quedaba repitiendo. Ahora ustedes saben, ustedes como expertos en el tema saben que eso no es posible, por tanto, el incentivo finalmente queda por otro lado. Y lamentablemente, ustedes saben, estructuralmente nosotros dependemos de la matrícula, los paros. Esta situación ha ido finalmente que los números bajen. La siguiente, por favor. ¿Y la municipalidad qué ha hecho? Poner dinero que no tiene. Y por eso que hemos llegado a una situación, si ustedes ven, los aportes municipales han sido importantes, los aportes del Estado han ido bajando. Ustedes dirán, pero está en la norma. Sí, perfecto. Pero finalmente al profesor o al asistente que quiere su sueldo íntegro, le da lo mismo quien ponga el dinero. Finalmente, aquí hay un flujo de dinero que no da relación con los gastos reales. Por el sistema, por supuesto, por ahí va el tema que es estructural. Si ustedes ven, nosotros como municipalidad lo que hemos puesto en estos 6 años es el doble de lo que pone el ministerio, que ha ido a la baja, y por eso que tengo que hacer presente, por responsabilidad que tengo con los habitantes de mi ciudad, de mi linda y gran ciudad, finalmente que el costo lo puede pagar la municipalidad, pero no los vecinos, como lamentablemente se ve en el horizonte de corto plazo. De los colegios, que tenemos 29 colegios, el 92% presenta un déficit vinculado a la educación técnica profesional, que además sale bastante caro, ustedes saben, y un superávit solamente 6 colegios que ustedes lo van a ver, disculpen, en este instante. ¿Por qué lo pongo en la escuela Paul Harris de manera destacada? El 7% es una escuela especial que es espectacular y tiene la dotación perfecta. Y ahí yo demuestro empíricamente que el sistema está mal diseñado. Los gastos son mucho mayores. Y por supuesto que hago con mucha convicción de trasladar niños con discapacidad física a que vayan al colegio para que ejerzan su derecho, eso lo está pagando la corporación, no lo paga el ministerio. ¿Y por qué no lo hace transporte? Bueno, hay que esperar un año para aplicar los fondos correspondientes. Y ustedes saben que el tema es dinámico. Se traslada mucha gente a nuestra ciudad a vivir y por tanto no puede ser perfecto que en diciembre sepamos lo que va a pasar en marzo. Y por eso que aquí vemos cuánto es lo que tenemos que poner mensualmente por alumno. En la industrial, 145.000 pesos mensuales por alumno. Y ustedes ven el Apple Harry, 132.000 pesos. Por eso que hemos sido muy claros finalmente, y más allá de los problemas que uno puede tener en la corporación, son números objetivos que están validados también por el ministerio. Nosotros cuando llegamos tuvimos una carga, que la Corporación Municipal de Punta Arenas era una caja de Pandora. Y hemos tratado justamente con transparencia y probidad que esto no pase, pero los números lamentablemente siguen siendo, más allá de adecuaciones, un
un tema estructural. La siguiente, por favor. Este es el déficit, como les contaba, 9.000 millones de pesos que está distribuido, y ya les había señalado el tema de los gastos remuneracionales y de operación. Allá tenemos el elemento gas, por ejemplo, que no lo tienen en el norte de Chile, y el gas es fundamental finalmente por las bajas temperaturas que tenemos de manera permanente. Hoy hay un buen tiempo, hay 15 grados. 15 grados, pero la sensación térmica que tenemos por lo general está cerca de los 5 grados, ¿no es cierto? Y es por eso que hay una inversión muy alta en estos gastos operacionales. Esto es lo que tenemos proyectado finalmente para el año 2023. Adelante, por favor. La siguiente. El tema de integración escolar y los números para porque los auditen. Y esto va creciendo, esta brecha, porque hemos aumentado, insisto, de manera importante los PIE, y bienvenido a todos estos chicos y chicas, pero la matrícula en general no. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que el costo del PIE por alumno es mucho mayor, pero lo asume hoy la municipalidad. No, hace bastante tiempo la municipalidad, con cifras que son verdaderamente complejas. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos hecho? El tema del PADEM. Y íbamos perfecto hasta que nos topamos con la ley de titularidad y anuló finalmente todo el efecto que se podía haber generado. Como municipalidad nos endeudamos finalmente por medio de anticipo de las subvenciones, de tal forma de pedir a los, o sea, no pedirle, de ofrecer a los docentes retiros voluntarios. Más allá de los bonos que da el ministerio, la municipalidad asumió eso. Y estamos con una situación de espera, estamos hablando de 51 docentes que están en la espera. Ahora tuvimos una reunión con el ministerio hace unas horas atrás, y el tema lo iban a revisar, ¿no es cierto? En julio se enviaron los antecedentes porque hubo un cambio de criterio finalmente de lo que había pasado en febrero de este año. ¿Y qué es lo que nos pasó? Cuando en diciembre dijimos, estamos ok con los docentes que se quieren ir, fantástico, están todos muy contentos, ok, en marzo tenemos que reponer al profesor de química o al profesor de castellano. Y resulta que no llegó el dinero. Entonces tuvimos que contratar al nuevo y mantener al otro docente, esperando finalmente que podamos suprimir estas horas voluntariamente también para poder hacerlo. Y este está en trámite en Minedu. El convenio de transición también importante, ¿no es cierto? Y ahí hemos pedido lo que ustedes siempre han escuchado. Adelante, por favor, con la siguiente, que son temas ya más generales. Los colegios particulares subvencionados tienen subvención por matrícula, nosotros por asistencia. Eso es histórico, no voy a reiterar lo que ustedes siempre han escuchado. ¿Qué pedimos? Un aumento de fondos FAEP como mayor ingreso al Estado, y de transición. Hemos generado, insisto, distintas acciones, y la respuesta, por supuesto, que depende de visiones globales del Estado. No quiero hablar del gobierno porque finalmente se han mantenido siempre estas respuestas, ¿ya? Pero claramente, y usted lo van a ver en las últimas dos láminas. Adelante, por favor, con la siguiente. Que nosotros estamos hoy en un sistema distinto al que teníamos hace dos años. Estas son las matrices de compromiso. Quiero dar gracias al ministro, al subsecretario Cataldo en su momento, que nos recibió gracias a una gestión del diputado Carlos Bianchi y tuvo también la diputada Javiera Morales, donde dijimos, estos son los datos. Doble chip. Y sobre eso intentemos entre todos poder bajar nuestros costos, pero los costos con la educación, esto no es comprar aceite o comprar un atún, es una cosa más compleja que es anualizada. Estamos hablando de personas, de derechos laborales incorporados, y muchas veces la voluntad que hay para disminuir o para mejorar la gestión administrativa, financiera, choca finalmente con otras normas, que es lo que vimos finalmente con la titularidad, sin enjuiciar finalmente el objetivo que tuvo esta norma. Y esto fue visto. ¿Qué es lo que nos respondíamos? Por favor, si puede pasar a la siguiente, y vamos quedando muy poquitas láminas. Hoy lo que nos queda porque hoy estamos, además quiero señalar, de hace mucho tiempo que no estamos con la previsión al día de nuestros funcionarios, lo que esto es un logro por este déficit. Hoy tenemos varios escenarios. El uno, pagamos todo, como corresponde. Esto nos faltaría para estos 3 meses. En el auto. Perdón. 4.705, perdón, puedo ver. El escenario 2, no pagamos los consumos básicos, deudores de gas, luz, agua, 3.500 millones de pesos. Escenario 3, no pagamos otros compromisos. Y escenario 1, solamente pagamos los sueldos y las cotizaciones, 2.355 millones, que hoy lamentablemente no los tenemos. Y las noticias que nos dieron del ministerio
aparte de la buena voluntad que quiero reiterar, implica finalmente una aprobación muy escasa finalmente de estos montos. La siguiente, Marilu, por favor. Plan de acción. LISPAC, nosotros como municipal ni siquiera tenemos, nosotros típico en el norte de Chile, digo del norte, Natales para el norte, hay estadio municipal, gimnasio municipal, consistorial. Aquí no tenemos en las municipalidades gimnasio fiscal, estadio fiscal, y por tanto el patrimonio que tenemos no da para un LISPAC. El LISPAC con lo que tenemos da para 5 millones de pesos, que sería finalmente en 3 meses nos quedamos sin patrimonio finalmente y una deuda por bastantes meses. Número de transición, nosotros lo suscribimos y claramente de esos 583 millones de pesos de los últimos años, hoy nos han informado que va a bajar a 370 millones de pesos. O sea, vamos con esta línea a la baja de los aportes estatales. Sube recién. Aumentos FAEP nos indican que ya está todo distribuido y no me cabe duda que es así. Finalmente no tenemos ese apoyo extra. Subvención municipal, 7 mil millones de pesos hemos pedido hace varios meses atrás, pero ustedes saben, ¿no es cierto? Ya le van a ver la última lámina, que es imposible porque hay costos comprometidos por la municipalidad. Y los 800 millones de pesos que estaban en el último eran los anticipos finalmente para agilizar la desvinculación voluntaria de los docentes que han suscrito finalmente y que tienen la voluntad de poder hacerlo. La siguiente, que es la penúltima, versión 2023, y ahí viene la materia de ley que están estudiando. Este es el escenario, 9.000 millones de pesos para cubrir, pagando todo religiosamente. 8.700 para pagar todo menos los consumos básicos, que creo que tampoco es justo si a los vecinos, como cualquiera, ustedes, nosotros, si le pagamos la luz se nos corta, creo que tampoco es la señal que alguien tenga una preferencia, un trato distinto. Y el escenario 3, sin otros gastos operacionales y solamente pagando las remuneraciones, nos quedamos con un déficit de 3.000 millones de pesos sobre un presupuesto que está incorporado este año, que se incorporó este año a nuestro instrumento de planificación presupuestaria por 1.200 millones de pesos, que es el aporte que la municipalidad hoy puede hacer. Y ahora sí, para no abusar del tiempo, nuestro presupuesto de este año es de 33.000 millones de pesos. Nosotros, ustedes saben que está vinculado los ingresos municipales a UTM, por tanto, nosotros estamos indexados a la inflación, básicamente. Inflación muy alta, por tanto, los números suben, pero no en términos reales. Nosotros como municipalidad, y ustedes también, que han tratado muchas veces, un número importante de gastos son gastos no disponibles. Pero ¿cómo? Las remuneraciones. No le voy a decir, este mes vamos a pagar a las oficinas municipales y ahí se va un porcentaje muy importante. Finalmente, estas remuneraciones incluyen por ciento, no 46%, sino también incluyen los programas y los extras, y no es la remuneración de la planta que está fijada por ley un porcentaje menor. Servicios de luz, agua, el alumbrado público no lo vamos a dejar cortar. Las oficinas privativas, ustedes los conocen Punta Arenas y es que linda la ciudad. Bueno, porque se invierte finalmente, no el viento es que limpia la ciudad. Finalmente son contratos municipales que permiten que una ciudad turística esté limpia, pero sobre todo los vecinos tengan el mismo servicio en todos los sectores de nuestra ciudad y no solamente en algunos. La subvención a educación, a salud, la pagan permanente. Por tanto, si ustedes se dan cuenta, nos quedan disponibles 2.000 millones de pesos en todo el año. Y esto es presupuestamos. Esperamos que no tengamos una baja de ingresos. Y el déficit o sea, no nos dan los números finalmente de lo que podemos comprometer, aunque queramos. Hay temas que no se pueden comprometer. Y eso nos significa mantener un déficit brutal. Y por supuesto, y este déficit va a alterar algo que es tan claro, concreto como el derecho de los trabajadores a percibir su remuneración íntegra. Y por eso es que no tenemos otra alternativa, y están los escenarios muy graficados, gruesos, y por eso es que para nosotros, cuando hablamos con el ministro, que con la mejor disposición, y con el subsecretario, que nos han colaborado dentro del MAGE, dijeron, sí, va a haber dinero para el próximo año, pero yo veo que el per cápita va a subir 100 pesos. ¿Por qué en educación? Si ya van a la baja, vamos a tener un salto cualitativo de ingresos. Sabemos que no va a pasar. Lo que sí que quiero señalar y advertir nuestra preocupación es que si no se traspasa ahora, la municipalidad no va a pagar los vecinos finalmente la educación. En esta reunión que tuvimos con el ministro hubo una frase que quedó para el marco. El Estado central siempre paga. ¿Y así? Siempre paga. Las municipalidades no.
Entonces, si el dinero que se está pensando, porque este proceso no habla de calidad de la educación, sino solamente de temas contables y administrativos y financieros, que es central en la discusión de los vínculos que tenemos con los gremios, ¿por qué mantener esto? O en plan B, hacer un plan de transición donde los costos, efectivamente, con interventor, no siguen un sacrificio para nuestra comunidad. Y es lo que quiero señalar con mucha responsabilidad, con mucho respeto y agradeciendo este espacio. Y también quiero señalar que en las últimas horas la alcaldesa de Puerto Natales me ha llamado justamente, y varios alcaldes más de comunas pequeñas, para decir: queremos entregar la educación pública el 1 de enero de 2023. Finalmente, porque este problema se repite, a lo mejor no tan fuerte como nosotros, que fue un niño símbolo el año 2017 junto a San Fernando, que hemos podido superarlo. No exento de problema ni de sacrificio, pero hoy me dirán, ¿pero cómo lo hicieron antes? Bueno, el saldo de caja inicial del año siguiente siempre era más grande por una visión más conservadora del director de finanzas compartida, pero la Contraloría nos dijo: no pueden quedarse con tanto saldo inicial. Y ese saldo lo empezamos a gastar en diciembre y inyectamos dinero a la corporación. Bueno, producto de este dictamen, nosotros hemos tenido un gasto efectivo muy alto, ya no tenemos el margen que había antes, finalmente, para llegar a estos aportes extra a fin de año. Y por eso que, sin exagerar, nuestra situación es en extremo compleja y esperamos que y por eso que le doy gracias por esa posibilidad que me han dado como representante de Punta Arenas y la Corporación Municipal, de informar que si este proyecto avanza, la ciudad de Punta Arenas va a tener que hacerse cargo, y los vecinos de Punta Arenas, de poder cumplir con derechos laborales, ¿no es cierto?, con un diseño que sabe que está mal, y que al año siguiente el Estado va a pagar automáticamente. ¿Por qué dejar esta brecha en los casos nuestros? Insisto, hay comunas que pueden ser distintas, pero nuestras cifras están claras, y por cierto, cualquier tipo de fiscalización, de inducción, de revisión, estamos totalmente llanos, finalmente, para tener una visión común sobre este tema. Así que muchas gracias, señora presidenta. No, muchísimas gracias, alcalde. Nos ha quedado muy claro y estamos seguros, porque tiene que ver con las conversaciones que permanentemente asistimos. En el día de ayer, el senador Fidel Espinosa junto al alcalde de Ancud, y así todos los días los problemas del déficit que enfrenta la Administración de Educación, y creo que ha sido además muy claro, muy concreto su presentación. Agradecemos también la insistencia del senador José García Ruminot para poder escucharlo antes de iniciar esta votación. Muchas gracias, alcalde. Que estén muy bien, y los invito a nuestra ciudad, que pueden seleccionar. Están demasiado caros los pasajes, alcalde, le tengo que decir, porque quisimos ir el fin de semana a una actividad de formación y estaban demasiado caros, así es que yo creo que ahí también tiene que la demanda a la conectividad. Está muy caro llegar a Punta Arenas. Senadora, que lo estamos haciendo, pero nos encantaría que tengamos más competencia para que las líneas puedan bajar sus precios finalmente. Y para usted es complicado, piense para nuestros vecinos, por que supuesto, tienen que necesariamente ir hasta el centro de nuestro país. Así que un gran abrazo a todos. Muchas gracias, alcalde. Querido senador García, muchas gracias por la gestión que nos ha permitido plantear la visión de Punta Arenas al Honorable Senado de la República. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Ministro. Ministro, vamos a continuar entonces con la discusión del proyecto de ley misceláneo, y para eso le ofrecemos la palabra. Ministro. Sí, por su intermedio, presidenta, saludar a quienes están hoy día presentes en la sesión. Bueno, voy a presentar rápidamente cuáles son nuestras indicaciones últimas, ¿no? Para, me imagino, luego proceder al proceso de votación, ¿no? En primer lugar, habían dos indicaciones que estaban asociadas a los procesos a la situación, ¿no es cierto?, de los feriados. El primero de ellos tiene relación con las vacaciones de invierno, ¿no es cierto?, en donde efectivamente nosotros queremos dejar ahí, dado que habíamos ingresado otra indicación, afirme, ¿no es cierto?, la posibilidad de que las y los profesores puedan hacer uso de este periodo. Lo que nosotros reconocemos aquí es que tradicionalmente todos los establecimientos del país, en su mayoría, ¿no?,
no usan este periodo para procesos de formación, sino más bien efectivamente de descanso. Y el segundo, asociado a esta adecuación de normativa, tiene relación con el periodo de verano, en que se señala, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los profesores y profesoras, también los equipos directivos, ¿no es cierto?, y quienes finalmente trabajan muchas veces en la escuela, asistentes de la educación, puedan hasta por 3 semanas participar de procesos de formación en la medida, ¿no es cierto?, en que estos procesos estén validados por el centro de perfeccionamiento o también que sean desarrolladas por universidades acreditadas en el marco de el proceso de implementación de los planes de desarrollo profesional local que están regulados también dentro de la 20.903, asociados también a esto a, por ejemplo, planes de superación profesional, que estarían bastante a destiempo si fueran en verano, porque generalmente se hacen en otra época, y también algunos planes de desarrollo profesional que están en el marco de la 20.040, ¿no es cierto?, y que se establecen en las planificaciones estratégicas de los servicios locales. Entonces, en este caso tendríamos, ¿no es cierto?, todas las acciones formativas validadas, ¿no es cierto?, por el Centro de Perfeccionamiento y también, ¿no es cierto?, si son de universidades acreditadas. De esta manera, cualquier actividad presentada hasta el 30 de noviembre puede ser, se puede asignar, ¿no es cierto?, como periodo de trabajo, ¿no? Esto es una adecuación normativa que ya hemos conversado técnicamente con sus equipos. En la segunda indicación, está relacionada, ¿no es cierto?, con adecuaciones formales a los planes de retiro. Eso también ha sido largamente discutido con ustedes. En este caso, ¿no es cierto?, se ha presentado toda la información necesaria. Otras dos normas que nos parecen que están vinculadas, ¿no es cierto?, no de manera natural a este plan misceláneo, pero que se incorporan, es la extensión del plazo para los centros de formación técnica estatales, los que han contado, ¿no es cierto?, con poco tiempo para hacer estos procesos de acreditación, para su aumento, ¿no?, de 6 a 10 años desde la fecha de su creación, ¿no? En el entendido que necesitan todavía algún tiempo adicional para poder hacer y cumplir con este proceso de manera adecuada, y por lo tanto creemos que es una buena señal desde el Estado apoyar esto. Y también, ¿no es cierto?, perdón, aquella norma que tiene relación, voy a silenciar mi teléfono, y aquella norma que tiene relación con los procesos de inclusión en la educación superior, que también ha sido señalado por ustedes mismos, ¿no es cierto?, como algo necesario. Y finalmente, ¿no es cierto?, aquella, como yo me comprometí con ustedes, de poder presentar un protocolo de acuerdo con los distintos gremios, especialmente de asistentes de la educación, para poder avanzar, ¿no es cierto?, en la postergación de la entrada en vigencia de los 6 servicios locales, en la medida en que hiciéramos un proceso reparatorio, dado que los y las asistentes de estos servicios locales no van a poder utilizar de alguna manera los beneficios asociados al estatuto de los asistentes, ¿no es cierto?, que entra en vigencia con el proceso de traspaso del servicio. Eso, finalmente, ¿no es cierto?, aquí hay una explicación respecto de cuál es el acuerdo que nosotros logramos con cada uno de estos gremios que firman este protocolo en esta reparación, o que entendemos que es una bonificación extraordinaria. Creemos que tiene validez en la medida en que logramos consensuar con ellos. Algunos, ¿no es cierto?, esta reparación para todos los asistentes de estos seis servicios locales, la que corresponde a un monto anual equivalente de 7,2 veces la diferencia entre la remuneración bruta mensual del mes de marzo del año 2023. Esto correspondería a un 60% de la renta mínima del sector público, que es aquello que se alcanza, uno de los componentes, ¿no?, de cuando entra en vigencia el estatuto. Esto nos permitió, ¿no es cierto?, que al menos estos 6 servicios locales fueran, los representantes de los gremios pudieran valorar esto. Y bueno, abajo hay una tabla que explica, ¿no?, cuáles serían los montos anuales por cada gremio. Este es el segundo componente asociado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, abajo están los profesionales, las técnicas, las administrativas y los auxiliares, ¿no? Entonces tenemos estos dos elementos que estarían en reemplazo hasta, ¿no es cierto?, en el caso de estos 6 servicios locales, el año 2024, 1 de enero, ¿no es cierto?, en que entrarían en vigencia, perdón, entraría, claro, en propiedad, ¿no es cierto?, el funcionamiento del servicio local. Esas serían, ¿no es cierto?, las indicaciones que nos interesaba poder presentar hoy día. Me imagino yo que luego
a lo mejor habrán algunas dudas que responder y también ojalá poder avanzar dentro del tiempo disponible, ¿no es cierto?, en la votación de los artículos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Mire, quizás como enlazando con lo que ha sido una preocupación bien generalizada y que no necesariamente está en este proyecto, pero sí en la discusión que se está dando en paralelo, que es la ley de presupuesto. ¿Cómo se va a apoyar a los municipios? El principal instrumento son los FAEP, si es que viene algún apoyo, y lo que queremos proponer es que votemos a continuación de su intervención, ministro, respecto del FAEP. Vamos a poner en votación el artículo primero de este proyecto de ley, que lo habíamos dejado postergado hasta conocer detalles del bono que usted ha dado a conocer en el día de hoy. Ministro. Sí, por su intermedio, Presidenta, efectivamente nosotros tenemos dos creemos buenas noticias para explicar mañana. El primero es el aumento efectivamente del FAEP. Mañana vamos a presentar de manera más específica. Y lo segundo tiene relación con el aumento de la subvención basal para los servicios locales de educación pública, que también es algo que a nosotros también nos preocupa, dado que estos son los servicios que ya están instalados y que necesitan, ¿no es cierto?, poder hacer también implementación de alguna mejora y especialmente también de equipos. Ahora, yo de alguna manera creo que sería importante también poder repasar algunas cosas. Probablemente muchos de ustedes a mí me han oído ya. Hoy estuve también, no sé, estoy con el senador Espinosa, estuvimos en la sesión de la Cámara y yo al menos quiero señalar tres cosas que son bien importantes para este análisis y que muchas veces uno lo pone, o no sé si es que no lo olvida, sino que yo creo que hay que ponerlo también en discusión. Uno tiene que ver con el modelo de subvenciones que nosotros tenemos, en donde no se diferencian proyectos educativos de acuerdo, ¿no es cierto?, a las distintas realidades y contextos, estoy hablando de los proyectos educativos municipales, ¿no? O que están en manos de los municipios hoy día. Entonces, claramente lo que señalaba recientemente, ¿no es cierto?, el alcalde de Punta Arenas, es una situación similar a la del alcalde de Ollagüe, en donde, por ejemplo, la calefacción es necesaria y tiene un costo adicional y, ¿no es cierto?, tiene que ver con la mantención de un proyecto educativo. Eso claramente responde a ese modelo de subvenciones, también al modelo subsidiario de la educación. Yo quiero plantearlo eso también con total claridad respecto de que necesitamos hacer un cambio que sea mucho más profundo. Y lo segundo que a mí me parece que es importante también señalar es que muchas veces los recursos que se entregan desde el Estado, más allá de los procesos de fiscalización, que se realizan muchas veces por la superintendencia, también creemos que hay que avanzar en ciertas cuotas de responsabilidad en las gestiones de los municipios. Eso también creo que es importante señalarlo al momento de poder evaluar, porque los recursos, ustedes bien lo saben, no son infinitos y obviamente que uno tiene que distribuir de manera racional esos recursos. Por lo tanto, sí, efectivamente hay buenas noticias a propósito del tema del FAEP. Y una última cosa, ¿no?, que era una pregunta que usted me había señalado o que podía responder ahora. Efectivamente, estamos hoy día en un proceso que yo no llamaría prelegislativo, pero sí de consulta respecto del decreto 170. Este es un decreto que hace muchos años se está pidiendo su modificación y la conversación con los gremios es uno de los tantos actores con los cuales se va a realizar. Por lo tanto, también van a haber conversaciones con apoderados, con grupos PIE, con académicos y académicas que trabajan en los temas de inclusión. Eso es parte del proceso de elaboración de un proyecto que modifica un decreto tan importante como este. Por lo tanto, no hay nada aquí, hasta que no aparezca el proyecto propiamente tal, que necesariamente comunicar oficialmente hasta que se recopile toda la información necesaria y poder elaborar ese proyecto que modifique este decreto que hace mucho tiempo que se hace necesario modificando, ¿no?, precisamente por su alcance y su contenido. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, ministro. Senador Espinosa. No, senador García. Preguntarle al ministro muy brevemente, no lo escuché decir, a no ser que yo me haya equivocado y he estado desconcentrado cuando lo tocó. ¿Cómo viene el tema de los CFT? Estamos preocupados por la situación de los 7 CFT en la región que estaban con graves problemas. Señor ministro. Senador García. Vamos a acumular las dos preguntas, sí, Presidenta, es que ministro. Tiene razón que no hay sesión mañana, pero yo quería pedir que no votáramos hoy día. Disculpe, Presidenta, yo no estoy escuchando al senador García, por si acaso. Se acaba de apagar el micrófono, perdón, ministro.
lo que pasa es que yo creo que nosotros para votar este proyecto debiéramos escuchar la exposición suya respecto del presupuesto 2023 mañana. A mí me deja preocupado, ministro. De hecho, este año habían 40.000 millones de pesos para el fondo FRAEP, el Fondo de Recuperación y Apoyo a la Educación. Eso este año yo no lo he encontrado, o sea, para el 2023 no lo he encontrado, y deduzco que esa plata está en un aumento de la subvención base, como usted lo ha señalado, para los SLEP. Pero en el fondo lo que usted nos está informando es que va a haber una subvención para los municipales y una subvención distinta, más alta, para los servicios locales de educación. Y naturalmente eso es una noticia que tenemos que evaluar en su mérito, porque, caramba, dejar a los municipios con una situación de déficit permanente. Yo lo que he visto respecto del FAED para el 2023 es que tiene un leve crecimiento, no es mucho lo que crece. Entonces no sé si los municipios se van a ver realmente suficientemente respaldados. Por eso que yo pido de que en realidad en lugar de votar hoy, lo hagamos en una próxima sesión, de tal manera de tener los antecedentes que el ministro va a entregar mañana en la discusión del presupuesto 2023. Gracias, presidenta. Gracias, ministro. Muchas gracias, senador. Ministro. Sí, voy a partir de atrás para adelante. Sí. Si ustedes deciden no que hagamos esta votación posterior a la discusión de mañana, puede ser perfectamente. Y efectivamente nosotros tenemos un aumento en los centros de formación técnica, en donde una de las mayores complejidades está asociada a la infraestructura. Por lo tanto, ahí hay en una glosa específica un aumento de FAEP, o sea, perdón, de aumento de financiamiento, ¿no es cierto?, para los CFT. En la especificidad, como mañana vamos a tener la sesión, vamos a poder explayarnos, ¿no es cierto?, con mayor tiempo y calma también para poder hacer esta presentación en detalle junto a los subsecretarios y también los jefes de servicio que me van a acompañar. No, pero de los CFT y mañana, y contestó lo tuyo también, Gustavo, del decreto ley 170 en la intervención anterior. Ministro, además estamos por un tema de coyuntura, nos han pedido también desde la Asociación de Funcionarios que podamos terminar antes, hay muchas personas que tienen que desplazarse hasta Santiago. Y porque además nos parece muy importante que antes de la votación tengamos claridad respecto de los presupuestos para el próximo año. Entonces vamos a estar muy atentos mañana a la presentación y creo que por lo menos a mí no me quedó tan claro que vamos a tener dos subvenciones diferenciadas, una subvención para los colegios municipales y otra subvención para el servicio local. A lo mejor sí, por último, podría aclararme ese punto, ministro, para... No son subvenciones, presidenta, son financiamientos distintos. En el caso, ¿no es cierto?, uno está asociado al financiar, cómo el Estado financia los SLEP, y el otro, ¿no es cierto?, es el apoyo a los FAE, pero ahí hay una diferencia. No son subvenciones, sino que más bien son los recursos basales que podemos ir otorgando para cada uno de ellos. Ahora, yo quisiera recordar también que nosotros tenemos un compromiso, una vez aprobado esto, ¿no?, y comunicado el decreto que cambia el calendario, la presentación en este mismo año y ingreso por esta sala a través de ustedes del proyecto que modifica la 21.040, que restituye el FAEP en sus montos originales. Ahora, ese es un proyecto que tiene que ser distinto, lo entendemos nosotros, con algunos elementos más bien de, vamos a decirlo así, ¿no?, más allá de las posibilidades de fiscalización, de un control mayor, asociado, por ejemplo, también a uno de los artículos que tiene la misma miscelánea, con tal de que nosotros podamos hacer las retenciones para cubrir, por ejemplo, en este caso, los costos de la previsión. Si hay algo en lo que me imagino que podemos lograr cierto acuerdo y trabajar juntos, es en cómo ponemos ciertos límites para el gasto de estos recursos, porque es cierto, uno puede pensar en los municipios, pero si uno mira la historia de cada uno de ellos, cosa que nosotros sí tenemos a través del equipo territorial, donde miramos cada uno de los municipios, tenemos claridad respecto a que hay algunos fondos que no pueden ser señalados. Yo conversé, por ejemplo, con el senador Sangüesa el otro día, donde no había posibilidad, por ejemplo, de la rendición de más de 100 millones de pesos en la municipalidad de Trehuaco. Entonces yo tengo también la responsabilidad de colocar
en evidencia, ¿no es cierto?, aquello que no puede ser rendido. No podemos nosotros, porque no tenemos garantía no del uso, sino que además de eso la responsabilidad que yo tengo de entregar recursos que efectivamente sobre algo que no tengo la rendición anterior. O sea, creo que consideremos eso también en el análisis que se hacen del financiamiento para los municipios. Muchas gracias, Presidenta. Ministro, solo para volver a clarificar el punto. Entonces, si no existe un... ¿Usted señala que va a haber un financiamiento basal para los servicios locales de educación? Es un aumento, claro, del financiamiento que tienen a propósito de las necesidades que tienen. Yo le digo basal porque en el fondo tiene que ver con la condición base de cada uno de ellos, pero claramente no es eso, sino no existe en Chile un proyecto de subvención basal. Por eso que por eso que nos parecía que esto era una gran noticia como para tenerla así tan... No, por supuesto, eso debería ser. Una vez terminado el proyecto del Banco Interamericano que se comenzó, ¿no es cierto?, durante el gobierno de la presidenta Bachelet y que no se concluyó en los 4 años anteriores, vamos a poder tener noticias probablemente el próximo año con un proyecto que me imagino reemplace el actual modelo de subvenciones. Bueno, ministro, muchas gracias por su presentación, por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Sí.